¿Y si te dijera que uno de los mayores genios de la historia quizá no inventó tanto como te contaron en el cole? Hoy vamos a hablar de Thomas Edison. Sí, el de la bombilla, el fonógrafo y el cine. El tipo con más de 1000 patentes a su nombre. Durante décadas se le vendió como el inventor perfecto, el símbolo del progreso tecnológico, el héroe de la innovación. Pero detrás de esa imagen brillante hay una cara bastante más oscura. Guerras de patentes, peleas de poder, apropiación de ideas y campañas agresivas contra sus rivales. Bienvenidos a 3 Minutos Podcast. Y hoy te traemos Edison, el genio que robaba ideas. O al menos, el genio que sabía muy bien cómo poner su nombre en las ideas de otros. Si alguna vez pensaste que la historia de la tecnología es limpia y heroica, quédate, porque lo que viene es mucho más humano, más sucio y bastante más interesante. Primero, vamos a viajar a finales del siglo XIX, a un lugar que se hizo famoso, Menlo Park, en Nueva Jersey. Ahí Edison hizo algo revolucionario para su época. En vez de trabajar solo, como el típico inventor en su taller, montó un laboratorio gigante, un verdadero laboratorio de inventos industrial. Imagina el sitio. Ingenieros, químicos, mecánicos, decenas de personas trabajando a la vez, probando cosas, quemando filamentos, montando aparatos raros, tirando prototipos a la basura y volviendo a empezar. La idea era clara, convertir la invención en un proceso en cadena, como una fábrica, pero de ideas. Hoy eso nos suena normal, es lo que hacen las grandes tecnológicas, pero en ese momento era algo nuevo. Ahora bien, aquí viene el detalle incómodo. Cuando salía un invento interesante, ¿de quién era la patente? Casi siempre de Thomas Edison. Aunque el trabajo fuera de un equipo entero o incluso de un ingeniero concreto, el nombre que quedaba grabado para la historia era el suyo. ¿Te suena injusto? No eres la única persona que lo piensa. Ya en su época hubo críticas. Muchos veían a Edison menos como un genio solitario y más como el jefe de una fábrica que ponía su firma a lo que hacía su gente. Aún así, hay que reconocerle algo. Entendió antes que nadie que la innovación podía organizarse como una empresa, y eso cambió para siempre la forma de inventar. Vamos con el mito más famoso, la bombilla. Seguro que alguna vez has oído la frase «Edison inventó la bombilla». Pues no exactamente. La idea de una lámpara eléctrica ya existía desde hacía décadas. Otros científicos habían experimentado con ella. Uno de los nombres clave es Joseph Swan, un inventor británico. Swan ya tenía una bombilla funcional antes de que Edison entrara fuerte en el juego. Entonces, ¿qué hizo Edison? ¿Solo robar la idea y listo? No es tan simple. Su verdadero golpe maestro fue otro. Edison consiguió 3 cosas muy importantes. Un filamento que duraba mucho más tiempo, un sistema eléctrico completo para alimentar ciudades y una bombilla que se podía fabricar en masa a un precio razonable. O sea, no inventó la bombilla desde cero. Lo que inventó en realidad fue la industria de la iluminación eléctrica, el pack completo, bombilla, cableado, generadores, negocio. Aquí te lanzo una pregunta. ¿Qué vale más, tener la idea original o ser la persona que consigue que esa idea funcione en el mundo real, a gran escala? En la vida diaria casi siempre recordamos al segundo, y Edison era un maestro en colocarse en ese lugar. Pasemos ahora al sonido. Año 1877. Edison presenta al mundo el fonógrafo, una máquina capaz de grabar y reproducir la voz humana. Imagínate lo que tuvo que suponer eso en su momento. Hasta entonces, si no estabas delante de alguien, no podías oírlo. No había forma de atrapar la voz. Pero, otra vez, la idea no salió completamente de la nada. Un francés, Edouard Léon Scott de Martinville, había creado antes el fonoautógrafo. Ese aparato ya podía registrar las ondas sonoras, pero solo como dibujos. No se podía escuchar nada. Era como ver la huella del sonido, pero sin oírlo. Edison dio el salto que faltaba. Con el fonógrafo, esas vibraciones se transformaron en algo audible. Por primera vez en la historia, la voz humana podía quedar atrapada en un cilindro de cera y volver a sonar más tarde. Piensa en esto. Hasta ese momento, si alguien moría, su voz desaparecía para siempre. De pronto, la tecnología permitía que una parte de esa persona siguiera viva en forma de sonido. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? Hoy lo vemos normal con audios, mensajes de voz, vídeos, pero esa revolución empezó ahí, con Edison y su fonógrafo. Sigamos con otro gran capítulo, el cine.
¿De verdad Edison inventó el cine? Su empresa desarrolló el kinetoscopio, una máquina para ver cintas de imágenes en movimiento. Era como una cajita. Tú mirabas por una rendija y veías una pequeña película. Pero el gran cerebro detrás de esa tecnología no fue Edison, sino uno de sus ingenieros, William Kennedy Laurie Dickson. Dickson diseñó la cámara, el sistema de filmación, el soporte de película, todo lo que hacía posible grabar esas escenas. ¿Y de quién eran muchas de las patentes? De Edison otra vez. El patrón se repite, un equipo brillante, un inventor estrella en la portada. Pero mientras Edison explotaba su sistema para ver películas de forma individual, en Francia pasaba algo diferente. Los hermanos Lumière, Augusto y Luis, desarrollaron un aparato capaz de proyectar películas en una pantalla grande, delante de un público. Y eso cambió todo, del kinetoscopio individual a la sala llena de gente reaccionando a la vez. Ahí es donde realmente nace el cine como lo conocemos hoy. ¿Edison fue importante? Sin duda. ¿Fue el padre del cine? Es, como mínimo, discutible. Ahora vamos a uno de los episodios más tensos de su vida, la Guerra de las Corrientes, una batalla tecnológica que casi parece una serie de televisión. A finales del siglo XIX había dos grandes modelos para distribuir electricidad. Por un lado, la corriente continua, defendida por Edison. Por otro, la corriente alterna, impulsada por Nikola Tesla. Tesla llegó a trabajar para Edison. Según contó después, Edison le prometió $50.000 si mejoraba sus generadores. Tesla se puso manos a la obra, hizo las mejoras y cuando fue a cobrar, Edison supuestamente le dijo algo así como que no entendía el humor americano. En resumen, no le pagó. Imagínate la rabia. Tú, joven ingeniero brillante, haces el trabajo, cumples el reto y tu jefe se ríe en tu cara. La relación, como puedes imaginar, terminó fatal. Tesla se marchó y empezó a colaborar con George Westinghouse, un empresario que apostó fuerte por la corriente alterna. Ahí arranca la Guerra de las Corrientes. No solo era una pelea técnica, era una lucha de negocio, de prestigio y de control del futuro. ¿Te suena a las guerras actuales entre grandes empresas tecnológicas? Cambia electricidad por internet, móviles o redes sociales, y verás que el guión es muy parecido. Y ahora viene la parte más oscura de Edison. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ganar? Para demostrar que la corriente alterna era peligrosa, Edison organizó demostraciones públicas en las que se electrocutaban animales. Sí, has oído bien. Animales en público electrocutados. Todo para asustar a la gente y que asociaran la corriente alterna con la muerte. Incluso apoyó el desarrollo de la silla eléctrica. Su objetivo no era solo castigar criminales, sino también que, en la mente del público, morir electrocutado significara morir por corriente alterna. Fue una campaña muy agresiva, muy dura, y desde la perspectiva actual, bastante aterradora. Pero al final no le salió bien. La corriente alterna resultó ser más eficiente para transportar electricidad a largas distancias y terminó imponiéndose. Hoy, prácticamente toda la red eléctrica del planeta funciona con corriente alterna. La guerra la ganó Tesla, aunque durante muchas décadas la fama se la siguiera llevando Edison. Entonces, después de todo esto, ¿quién fue realmente Thomas Edison? Por un lado, un genio indiscutible, alguien que entendió como pocos cómo convertir ideas en productos y productos en industria. Por otro lado, un empresario duro, obsesionado con las patentes, con ganar guerras tecnológicas y con poner su nombre en primera línea, incluso cuando había otros cerebros detrás. Quizá Edison no inventó todo lo que le atribuyen los libros, pero sí ayudó a inventar algo igual o más importante, la forma moderna de organizar la innovación y hacer negocio con ella. Y ahora la pregunta te la lanzamos a ti. Cuando piensas en un genio, ¿valoras más la chispa creativa original o la capacidad de llevar una idea hasta el mercado, aunque sea usando tácticas cuestionables? Nos encantaría saber qué opinas. ¿Edison fue más héroe, villano o simplemente un reflejo brutal de cómo funciona el poder en la tecnología? Si te gustó este episodio, compártelo con esa persona que siempre dice Edison inventó la bombilla y deja que se lleve una sorpresa. Gracias por escuchar 3 Minutos Podcast. Suscríbete para no perderte los próximos episodios donde desmontamos otros mitos de la historia. Nos escuchamos en el siguiente episodio.